Para que quede, porque la gente en el internet quiere escuchar la pregunta. Tendría que hacerlo aquí, para que se escuche. Venga. Los que van a hacer la pregunta pueden hacer la colita aquí. Ven aquí, pase aquí. Pase. Pueden hacer clic aquí a la derecha, por favor, las personas que tienen preguntas. Buenas noches, padre. Yo pertenezco a esta parroquia, San Antonio María de Claret. Yo tengo una pregunta y es la siguiente. Jesús y María fueron descendencia judía, fueron judíos. En San Lucas 2:21, si no me equivoco, habla de de la circuncisión de Jesús. En el Antiguo Testamento, la manera del bautismo era circuncidándose, ¿verdad? Pero ya en Mateo 3:13, si no me equivoco, habla del bautismo de Jesús, cuando Juan bautizó a Jesús. Quería que me diera un poquito una explicación acerca de eso, porque está eso de que los hermanos protestantes hablan y dicen de que Jesús, que no bautizamos a los niños y cuestiones, ya es una tragedia eso, ya. Entonces ya usted sabe, ya usted maneja. Entonces yo quería que me diera un poquito de explicación qué pasa con eso de que Jesús fue circuncidado a los 8 días de nacido, ¿verdad? Bajo la religión judía. Y después fue bautizado ya en la Nueva Alianza. Gracias, Padre. Es que en el Antiguo Testamento, para formar parte del pueblo de Dios, era necesario circuncidarse. Y así se entraba a formar parte del pueblo de Dios. Era el compromiso que Dios le había dado a Abraham, allá en Génesis 17, del 10 en adelante. Si son circuncidados, van a formar parte de su pueblo. Vamos a escuchar, a ver, si quiere, venga para que lo lea, que lo encuentre. Y entonces ustedes verán que era una manera de entrar a formar parte del pueblo de Dios. Dios hizo una alianza con Abraham. ¿La alianza cuál era? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo les doy unas leyes y ustedes las cumplen. Y si ustedes las cumplen, me obedecen, yo les doy la tierra prometida. Escuchen Génesis 17:10 en adelante, a ver. Esta es mi alianza que deberán guardar tú y tu raza después de ti. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Todo varón. La alianza venía con un pacto. Todo varón será circuncidado. Siga. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza. Esta será la señal. Hay una señal. Siga, de la alianza. De la alianza entre mí y ustedes. Siga. Con el correr del tiempo, ustedes harán circuncidar a todos los varones a la edad de 8 días, tanto a los de su familia como a los extranjeros. ¿A qué edad tenía que formar parte del pueblo de Dios? A los 8 días. Pregunto, ¿ese niño sabía lo que estaba haciendo? ¿Tenía fe? Entonces, ¿para qué se circuncidaba? ¿Qué iba a saber ese pobre niño de 8 días de nacido que estaba formando parte del pueblo de Dios? Que estaba aceptando el símbolo de la alianza antigua. ¿Qué iba a saber ese niño que él pasaba a ser su pueblo y Dios, su Dios? ¿Qué iba a saber el niño? Pero la Biblia dice que a pesar de que el niño no sabía a los 8 días nacido qué iba a saber, sin embargo, el pacto, el compromiso lo tiene que circuncidar. Ese es el pacto, esa es la orden de Dios, hay que hacerlo y punto. Que usted quiera o no quiera, es un problema suyo. Pero Dios mandó hacerlo. Eso era el pacto de la antigua alianza. En el Nuevo Testamento ya hay una nueva señal, un nuevo pacto, una nueva alianza, que según dice San Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 12,
dice que ya para nosotros esa nueva circuncisión es el bautismo. La nueva circuncisión, según dice Colosenses 2:12, ¿qué dice el 12? Es el bautismo. El 11, desde el 11 a ver. En Cristo recibieron una circuncisión no humana. En Cristo recibieron una circuncisión no humana. ¿Se acuerda a qué edad se recibía la circuncisión en el Antiguo Testamento? 8 días. En Cristo hemos recibido una circuncisión no humana, siga. No quirúrgica, que los despojó eternamente del cuerpo carnal. Siga. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. ¿A qué edad hay que recibirla? Según dice la Biblia, a los 8 días de nacido. Como los protestantes no saben cómo era en la antigua alianza con el antiguo pueblo de Dios, pues ellos dicen, a un niño no hay que bautizarlo porque él no sabe lo que hace. Pregunto, ¿los niños hebreos de 8 días de nacido sabían lo que hacían? No. ¿Por eso dejaban de formar parte del pueblo de Dios? No. ¿Por eso Dios los aborrecía? No. Pero papá y mamá sí sabían. ¿Qué sabía papá y mamá? Que esa era una alianza, era un pacto con Dios y había que hacerlo. Pues bueno, papá y mamá lo circuncidaban. Gracias por preguntar. Otra preguntita. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Juan Napoleón Celedón, soy nicaragüense del departamento de Matagalpa, municipio de Matiguás. Y mi pregunta es la siguiente. Soy casado y estoy con mi esposa aquí. Si yo tengo otra mujer, padre, y tengo a mi esposa, soy casado por la Santa Madre Iglesia, ¿puedo comulgar? No, poder puede, pero no debe. Poder puede porque si usted se acerca, el padre le va a dar la comunión, pero no debe comulgar. Sí, no, contestada la respuesta. Y no debe comulgar, porque para comulgar usted debe tener el propósito de cambiar. Usted va a comulgar porque usted está arrepentido, quiere que Cristo habite en tu corazón, va a dejar su vida de pecado para revivir al hombre nuevo, a Cristo en su vida. Pero si usted va a seguir en el adulterio, mejor no lo reciba. ¿Por qué? Porque la iglesia le quiere amargar la vida a los que viven en adulterio. No. Porque la iglesia los aísla, los excluye y le tiene rabia a los que cometen adulterio o a los que viven arrejuntados. No, porque la iglesia es una madre y la madre cuando ve que el niño pequeñito va a meterle el dedo a la vela que está encendida, él va con mucha emoción a meterle el dedo a la vela, la mamá le da por la manito y le dice, no. Y él dice, no. Y él no sabe por qué la mamá le dice que no. Hoy el mundo entero ha de saber por qué nuestra madre, la Madre Iglesia Católica, nos dice que una persona que no está dispuesta a cambiar, está viviendo rejuntado, no está dispuesta a casarse ni a separarse, sigue en el pecado. Búsqueme San Juan capítulo 13, versículo 26. Y lo lee si quiere desde el 25. Entonces ustedes verán que no es por maldad, como los católicos ignorantes piensan, que es porque la iglesia los excluye. No, incluso usted está viviendo en adulterio o en concubinato, usted puede ir a comulgar, usted va a comulgar, el cura le da la comunión. Pero la iglesia dice que no debe comulgar, la iglesia dice que no debe comulgar y usted puede ser desobediente.
Y la iglesia le dice, ¿usted es desobediente? Pues bueno, yo le doy la comunión. Yo no voy a pelear por eso. Pero hoy deben saber por qué la iglesia dice no debe comulgar. Pero si usted va, se la da. Escuchen. Juan 13, 25, a ver qué dice el 25, si no el 24. El discípulo se inclinó sobre el pecho de Jesús. ¿Se acuerda que le dijo, uno de ustedes me va a entregar? Y entonces Pedro le hizo a Juan señas. Pregúntele, ¿quién es? Juan se le recuesta al pecho y le dice, ¿quién es? Jesús le contestó, voy a remojar un poco de pan. Voy a mojar un poco de pan. Al que se lo dé. Al que se lo dé, la iglesia no le niega la comunión a nadie. Si usted quiere, pase a comulgar. El cura nunca le va a decir, no se la doy. Está prohibido negarle la comunión. Al que se la dé, ese es. ese es. Pongan cuidado lo que viene. Mojó un poco de pan en la salsa y se lo pasó a Judas. Ahora listo con la cámara, a ver qué pasó cuando comulgó. Cuando Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Pácata. Por eso la iglesia dice no debe comulgar. Pero si viene a comulgar, el cura, como Cristo, le da la comunión. Pero no responde de lo que pase. No respondo. Me lavo las manos. Al recibir la comunión, al recibir el pan, entró Satanás. ¿Y cuál era el problema? ¿Por qué entró Satanás? Mire el problema. Dale. Entonces Jesús le dijo, Pongan la lupa. ¿Cuál era el problema? ¿Qué le dijo Jesús? Ahí vemos el problema. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Se lo traduzco en castellano? Este no tiene ningún arrepentimiento. Este sabe lo que va a hacer. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. No hay arrepentimiento, no hay un cambio. Él sabía lo que iba a hacer. El que está viviendo en adulterio sabe lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer? Esta noche me voy a acostar con la otra. El que vive en concubinato sabe lo que va a hacer. Me voy. Entonces, ¿para qué comulga? Que es de mejor tranquilo, no comulgue. Pero yo quiero comulgar porque el cura de mi parroquia dijo que podía comulgar, pues vaya y comulgue. Judas comulgó. Pero tras de la comunión entró Satanás. Porque necesitamos tener una conversión. Si no hay una conversión, ¿para qué nos sirve? En castellano, ¿qué está diciendo la Biblia? La Biblia está diciendo en castellano que no basta con que usted reciba la comunión para salvarse. Que es necesario que usted tenga una sincera conversión. Que es necesario que usted examine su vida y diga, ya basta. Si yo voy a la Eucaristía es porque quiero ser cada día mejor y voy a hacer un propósito y voy a cambiar. Si no, ¿para qué me sirve la comunión? Por eso ustedes verán que hay gente que le dice, a veces el esposo o el hijo le dice a la mamá, mamá, y usted la pasa en la misa y llega peleando. El marido le dice, se fue, va a la misa y llegó como una tigra, como una fiera. ¿Para qué va a misa? Hay razón, ciertamente que sí. Porque si vamos a comulgar, es para que Cristo viva en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, cuando yo llegue a la casa, ¿qué es lo que van a ver? A Cristo en mí. Eso es. Pero si yo no soy consciente y no tengo una conversión, cuando yo llegue a la casa, ¿qué va a ver mi esposo, mi esposa o mis hijos? ¿A Cristo? No, al que se comió Judas. No. Otra pregunta, pues. Padre, si mi hijo o mi hija están arrimados o solo juntos y no están casados, ellos, si comen el cuerpo y la sangre de Cristo, sabiendo que es pecado y no se han ido a confesar, porque para uno... Están viviendo rejuntados. Exactamente, está en pecado. Sí, para comulgar tiene que irse a confesar. Dale. ¿Debe hacerlo o no hacerlo? La misma respuesta que le estoy dando ahorita. A ver,
ni aquellos que viven en adulterio, ni los que viven arrejuntados. O si usted le tiene odio a una persona, no le habla, tampoco puede comulgar. Tampoco debe comulgar. Si usted es homosexual y tiene una pareja, no está decidido a cambiar, no debe comulgar. Si usted es lesbiana y tiene una pareja y no quiere cambiar, no debe comulgar. Pero yo recibo la comunión, pues recíbela. Jesús se la dio a Judas. Pero debe saber lo que le va a pasar en su vida. Que usted es un asesino y no quiere cambiar. Usted es un ladrón y no quiere cambiar. En castellano, toda aquella persona que tenga un pecado y no haga nada por cambiar, y no haga el esfuerzo por cambiar, no debe comulgar. Ahora, si está luchando, sí. Hago el propósito, además me confesé, o me voy a confesar, voy a cambiar, hago el propósito. ¿Se casa conmigo o nos separamos? Ahí sí puedo comulgar. A lo mejor nos separamos y a lo mejor por allá en el camino de la vida volvió a fallar, pues me vuelvo a levantar. Pero la cuestión es que la persona tenga en la mente lo de Judas. Jesús le dijo, vaya, lo que va a hacer, hazlo pronto. Hola, Padre, buenas noches. Mi nombre es Surizada y Silva. ¿Qué consejo nos da? Porque el día de hoy la enseñanza fue el que come mi carne y bebe mi sangre. Y muchas veces yo he visto que sí hay vino, pero la gente solo come la hostia. Hay muchas veces que por emergencia no se da el vino, pero cuando hay vino, yo veo que solamente toman el pan y se retiran y no. Muy bien, ya entendí su pregunta. Este es el ataque que nos hacen los protestantes. Esa pregunta que usted hace, esa es el ataque que nos hacen los protestantes a diario a nosotros en la calle. ¿Y sabe por qué? Porque antes fueron católicos y nunca estudiaron la doctrina de la Iglesia Católica. Se salieron y entonces dice, el cura come el cuerpo y la sangre de Cristo. Y los laicos se comen el puro cuerpo y la sangre nada. Y dice el católico, oh sí, ciertamente. Entonces una vez una monja me dijo, le dije, el cuerpo de Cristo. Me dijo, no, si no me da la sangre no le recibo nada. A mí me da el cuerpo y la sangre, y si no, no le recibo nada. Yo dije, ¿dónde estudiaría teología esta monjita? Se lo voy a explicar de la forma más sencilla, niña. En la Eucaristía celebramos el misterio pascual de Cristo, que consiste pasión, muerte y resurrección. Pasión, muerte y resurrección. Al punto que cuando usted y yo comulgamos, ya hemos vivido lo que es pasión, muerte y resurrección. Y si es pasión, muerte y resurrección, Apocalipsis 5:6 lo expresa de esta manera como lo va a escuchar. Y usted va entonces a captar la idea. Apocalipsis 5:6 nos presenta un Cristo que ha pasado por la pasión, por la muerte y por la resurrección, que es el mismo Cristo que usted y yo vamos a comulgar. Antes de leerlo le pregunto, cuando vamos a comulgar, ¿recibimos a un Cristo muerto o a un Cristo vivo? Cristo vivo, ya pasó por la pasión, muerte y resurrección, está vivo. ¿Cómo lo dibuja Apocalipsis 5:6? Paren la oreja. Entonces vi esto. Vi esto. Pongan la lupa. ¿Qué vio? Entre el trono con sus 4 seres vivientes y los 24 ancianos, un cordero estaba de pie. ¿Cómo vio? ¿Qué fue lo que vio? Un cordero. ¿Cómo estaba el cordero? De pie. Significa muerto o vivo. Pero pongan cuidado lo que viene. A pesar de haber sido sacrificado. Un cordero que está vivo a pesar de haber sido sacrificado. Cuando usted y yo comulgamos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que a pesar de haber sido sacrificado, está vivo en medio de nosotros. Por tanto, si Él está vivo, pregunto, ¿qué tal que usted le sacáramos toda su sangre? La colocamos aquí, en un perol, en un tobo, en una olla, yo no sé cómo la llaman ustedes,
y le dejamos la pura carne aquí y la sangre allá, ¿usted estaría viva o estaría muerta? Muerta, muerta, muerta. Totalmente muerta. Si usted en la misa dice, voy a recibir el cuerpo de Cristo en el pan, y luego dice, y no me voy a ir con el puro cuerpo, yo también voy a beber la sangre. Me paso por donde está el cáliz porque voy a beber la sangre. Entonces usted está recibiendo un Cristo muerto, no resucitado. Nosotros en la iglesia recibimos un Cristo vivo, resucitado. Ahora, no sé si ustedes han visto, y si no lo han visto, presten atención para que vean que en la misa hay un momento antes del Cordero, cuando están cantando el Cordero, mientras ustedes cantan el Cordero, el cura agarra un pedazo agarra el pan, la hostia, lo parte, agarra un pedacito. Acuérdense de mí cuando vayan a misa. Agarra un pedacito, lo suelta en el cáliz y hace. ¿Quieren saber qué dice el cura ahí? El cura dice ahí, agarrando el pedacito, el cuerpo, y lo suelta, el cuerpo y la sangre de Cristo unidos en este cáliz, unidos, subrayen la palabra unidos, los está uniendo, porque antes un Cristo muerto, la carne por un lado, la sangre por otro lado. El cuerpo y la sangre de Cristo unidos en este cáliz sea para nosotros alimento de vida eterna. Eso lo dice el cura en secreto. Entonces está uniendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Apocalipsis dice, a pesar de haber sido degollado, el Cordero está vivo. Por eso presten atención que la Santa Madre Iglesia Católica enseña, muy bien lo enseña, dice, podemos comulgar bajo las dos especies, o podemos comulgar bajo la especie del pan solamente, o bajo la especie del vino solamente, porque Cristo, el Cordero de Dios, a pesar de haber sido muerto, sacrificado, está vivo en el pan. El cuerpo y la sangre de Cristo están en el pan. Está vivo en el vino. El cuerpo y la sangre de Cristo está en el vino. Y usted puede comulgar solamente con la especie del pan, o solo con la especie de vino, o también puede comulgar bajo las dos especies. Si el Padre está repartiendo la hostia, se acaba el pan consagrado, puede agarrar el vino y decirle el cuerpo y la sangre de Cristo. Es un error teológico. Es un error teológico cuando los ministros extraordinarios llega el Padre y dice el cuerpo de Cristo, y viene el ministro extraordinario y está el cáliz, aquí le dice la sangre de Cristo. No, el cuerpo y la sangre de Cristo está en el pan y en el vino, lo está recibiendo bajo las dos especies. O simplemente puede decirle el cuerpo y la sangre de Cristo, o el cuerpo de Cristo, ¿sí? El cuerpo y la sangre de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo está aquí y está acá. O aunque no le dijera nada, usted sabe que ahí está el cuerpo y la sangre, y el cuerpo y la sangre, que usted puede comulgar bajo una especie o bajo las dos. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero los protestantes nos están diciendo, porque ellos no saben que Cristo está en el pan y que Cristo está en el vino, dice, ustedes comen la pura carne y el cura se come la sangre y la carne. No le dan a ustedes. La ignorancia es atrevida. Pero nosotros comulgamos a un Cristo vivo y resucitado. Su cuerpo y su sangre en el pan, su cuerpo y su sangre en el vino. El Cristo total, el Cordero de Dios, a pesar de haber sido degollado, está vivo en el pan y está vivo en el vino.
Por eso no se formen problemas. Si en la iglesia le dan la opción de comulgar bajo las dos especies, comulgue bajo las dos especies. Si le dan solamente la opción de comulgar bajo la especie del pan, comulgue, pero crea que ahí está Cristo. Si le dan solamente la especie del vino, comulgue, ahí está Cristo. No hay ningún problema. Gracias. Buenas noches, yo soy Atanasio González López, vengo de Valle de Bravo, Estado de México, por allá pertenezco. Mi pregunta, padre, sería, en conclusiones, surgió de un debate que usted tuvo con un protestante por redes sociales. Yo me pude, nos comunicamos, él agrediendo un poquito a la iglesia y yo salí en defensa, pero tocando un tema, hablábamos del bautismo. Ellos dicen que hay que predicarles y que se tienen que arrepentir y toda esa historia que ya sabemos de ellos, pero yo le comentaba que para nosotros, los católicos, la iniciación cristiana católica, primero teníamos que ser bautizados. Para eso yo me basaba en lo que enseña la iglesia en Mateo capítulo 28, versículo 19, pero él me leyó poquito antes, dice así el texto: vayan pues, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y él se agarró de mis discípulos para decir, antes de ser bautizado tiene que ser discípulo. Un bebé no puede ser bautizado. Me gustaría, él incluso nos está escuchando ahorita en vivo, estoy consciente de eso. ¿Y qué le dijo ese que está escuchándonos en vivo? ¿Qué le dijo? ¿Qué significa ser discípulo? Primero, mire cómo la doctrina cambia. Los protestantes dicen, Jesús dijo, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Entonces primero tienen que hacer discípulos y después tienen que bautizarlo. La Iglesia Católica dice, no, mentiras. Jesús dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos. Y luego enseña. La doctrina es distinta. Vamos a ver quién tiene la verdad. Pongan la lupa. Léanme el texto. Primero voy a ser protestante. Voy a ser protestante primero. Y después hago el papel de católico. Le voy a mostrar las dos doctrinas, las dos. Doctrina protestante. Dale. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos. Entonces quede claro, lo primero que hay que hacer antes de bautizarlo es que sea discípulo. Y dicen los protestantes, no lo dice la Biblia no lo dice, lo dicen los protestantes. Y dice, ¿y cómo se hace discípulo? Pues enseñándole y para que crean. Entonces un niño, ¿cómo se le va a enseñar si un niño no tiene uso de razón y no tiene? Pero eso no lo dice la Biblia. Pero se supone, porque si no, ¿cómo va a ser discípulo? ¿Quieren que le tumbe esa mentira a los protestantes? Se la voy a tumbar. Para que ustedes vean que eso es mentiras. Porque si eso, ahí mismo está. Si eso fuera verdad, que se hace discípulo enseñando, vayan y hagan que sean discípulos, enséñenles y después bautícenlo, entonces que un protestante, ese que me está escuchando, me explique lo que viene. Ustedes van a ver lo que viene. Repítalo de nuevo, dale. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ahí se supone que debió enseñarle. Se supone según el evangelio de los protestantes, no según el evangelio de Cristo, sino según el evangelio de los protestantes. Porque el evangelio de Cristo, ustedes van a poner la lupa para ver cuándo hay que enseñar. No cuando se está haciendo discípulo, como dice ahí. No, ustedes van a ver cuándo es que, a dónde mete la enseñanza. Si es después del bautismo o antes del bautismo para hacerlo discípulo. Vamos a ver. Otra vez, repítalo. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Siga. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Listo con la cámara! Y enséñenles. ¡Pácata! ¿Se dieron cuenta dónde encontramos el enseñar? Repítalo. Y enséñenles. Después de que los bautice, enséñele. Entonces, los protestantes nos están cayendo a mentira cuando nos dice que la enseñanza va incluida, cuando dice, vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Si ahí estuviera la enseñanza incluida, entonces no diría, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenles y enséñenles. Pero ya no dijo que lo enseñara antes
¿Ahora comprenden por qué la Iglesia Católica dice otra cosa? Repítalo y vamos a ver qué dice la Iglesia Católica. Y enséñenles... No, la Iglesia Católica, otra vez. ¿Desde el principio? Sí. Vayan pues. Vayan pues. Y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Entonces la Iglesia dice, van a hacer que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautícenlos en el nombre del Padre. Así comienza a ser discípulos, bautizando en el nombre del Padre. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después que los bautice, para que sean verdaderos discípulos y bien formados, y enséñenles ahora sí hay que enseñarle a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ahora ustedes. comprende que la doctrina de la Iglesia Católica es bíblica porque está en la Biblia, y la doctrina de los protestantes no es bíblica porque es puro suposición, puro lógica, pero no está en la Biblia. Se lo estoy comprobando con la Biblia. Pero es que nadie puede ser discípulo si no ha sido enseñado. Ya va un momentico, respiren profundo, vamos a la vida normal. A ver, usted lleva al niño a la escuela. Usted lleva al niño a la escuela. A partir de cuando ese niño comienza a ser discípulo o alumno, como usted quiera, de esa escuela, cuando haya terminado todas las enseñanzas, todos los estudios y ya sea doctor, no. ¿Cuándo comienza a ser alumno o discípulo de esa escuela? Cuando su papá y su mamá lo escriben. Y viene y lo escriben allí, lo registran y ese ya es alumno, discípulo de esa escuela. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Ir a clase para recibir las enseñanzas. ¿O no? Porque si no, tenía que esperar que fuera doctor para decir, hasta ahora es discípulo. Hasta ahora. No, ¿cómo que hasta ahora? Ya es doctor. Es que los protestantes están engañados y engañan. Están engañados y engañan. Cuando nosotros nos hacemos discípulos de Cristo, no es solamente cuando recibimos la enseñanza, también cuando nos bautizamos, nos registramos en el libro de la vida, pasamos a ser cristianos, discípulos de Cristo. Somos cristianos, pertenecemos a Él. Pero ese es un gran problema de los hermanos separados que no saben para qué sirve el bautismo. Y nosotros sabemos para qué sirve. Si usted lee, por ejemplo, Gálatas 3:27, Gálatas 3:27, usted verá que el bautismo es una condición para registrarnos como cristianos, para pertenecer a Cristo, ser discípulo de Cristo. Todos se han revestido de Cristo. Todos se han revestido de Cristo. Pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Por el bautismo ya nos entregamos a Cristo, ya somos discípulos de Cristo. Entregados a Cristo totalmente. Por el bautismo. Entonces los hermanos separados simplemente, la ignorancia es atrevida. Y dicen cosas que no están en la Biblia. Porque ellos no me pueden comprobar, como yo les estoy comprobando, con capítulos y versículos, lo que está en la Biblia. Otra preguntita, pues. Padre, nada más para terminar, si le pudiera decir usted de antemano, él fue un día a misa y tiene una hostia consagrada y se la llevó y la tiene en un libro botada en su casa. Si quisiera darle un consejo a ese muchacho que lo está escuchando, se lo agradecería, Padre. Gracias. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Tiene una hostia consagrada en su casa y la tiene guardada en un libro y juega con ella. Yo respeto a las personas que reciben la comunión en la mano, pero yo soy uno de los sacerdotes que no está de acuerdo que reciban la comunión en la mano. Ahora me dan la razón por qué no estoy de acuerdo.
Puede ser que haya un sacerdote que esté de acuerdo que reciban la comunión en la mano, pero entonces ponga personas vigilantes para que no se lleven las hostias, para que no se lleven el cuerpo de Cristo a profanar. Debe saber que hay pecados reservados al Papa. Yo soy misionero de la misericordia, el Papa nombró muchos misioneros de la misericordia en el mundo, yo soy uno de esos, y nos mandó donde él quería ir, y nos dio la potestad de perdonar los pecados reservados a los obispos y los pecados reservados al Papa. Hay pecados reservados al Papa que no le puede dar la absolución, no debe dar la absolución el sacerdote ni el obispo. Ese pecado que ha cometido este hermano de estar burlándose con la hostia, ningún sacerdote puede darle la absolución y ningún obispo le puede dar la absolución. Ese es un pecado reservado al Papa. Ese tendría que confesarse con el Papa o con un misionero de la misericordia. En este caso, conmigo o con otro aquí en Estados Unidos, no sé dónde haya un misionero de la misericordia. Aquí también hay misioneros de la misericordia, que no solamente, como algunos piensan que el Papa mandó los misioneros de la misericordia solamente en el año de la misericordia. Terminó el año de la misericordia y pensábamos que ya no íbamos a trabajar más en esto. Y dijo, todavía van a seguir trabajando. El año, ahorita este año fuimos y dijo, todavía no he pensado quitarles el trabajo, sigan trabajando. De modo que a esa persona le puedo decir que ha cometido un pecado muy grave, y ese pecado, si usted quiere ver dentro de la Iglesia Católica el tamaño de la gravedad de su pecado, es que cuando usted se vaya a confesar, si algún día se arrepiente, debe saber que debe hacerlo con el Papa, no con cualquier sacerdote o cualquier obispo, no, es un pecado reservado al Papa, o con un misionero de la misericordia, porque el Papa le dio esa potestad. Ahora, si es en el momento en peligro de muerte, sí se puede confesar con cualquier sacerdote o con cualquier obispo. Ahí sí no hay ningún problema. Pero si es en peligro de muerte, cualquier sacerdote le puede dar la absolución. El Papa se ha reservado ese pecado. O, por ejemplo, si viene otra persona y se hace pasar por sacerdote y dice que celebra misa o que confiesa y se sienta a confesar y no es sacerdote, eso es otro pecado reservado al Papa. Pecado grave. Y yo le diría que se arrepienta de ese pecado. Para usted puede ser un juego, pero yo le estoy, como sacerdote del Dios Altísimo, diciendo que eso es grave y que todo católico debe estar atento, porque son muchos los que están profanando la hostia. Y ojo, escúchenme, ministros extraordinarios de la Eucaristía, esta piedra va para ustedes. Pero hay ministros extraordinarios de la Eucaristía culpables de que se esté faltando el respeto a Cristo. Y como misionero de la misericordia, voy a decir el pecado, pero no al pecador. Hay muchos ministros extraordinarios que se están llevando la hostia para su casa y están haciendo lo mismo que él. Lo único que a lo mejor no la profanan, podría ser, quién sabe. Y hay muchos ministros extraordinarios que le dice a la señora de la casa, ay, a mí me da pereza venir mañana a traerle la comunión al enfermo. Ahí le dejo eso, mañana usted se la da. ¿Quién le dio esa enseñanza tan teológica? ¿Cómo Satanás se está burlando? Y en algunos casos que he tenido que atender como misionero de la misericordia, saber que ministros extraordinarios han llegado a venderle la hostia consagrada a los brujos para hacer barbaridades con ella por unos dólares. Ministros extraordinarios
Deben tener el respeto hacia el Señor, y si no, sálgase de ahí. Si no sabe lo que tiene en las manos, sálgase de ahí. Es algo muy delicado. Si la iglesia te da ese encargo, esa misión, ándale, cúmplala, pero como debe ser. Y aprende a cuidar. El ministro extraordinario no es solamente para repartir la comunión, sino también para estar pendiente qué hace la gente con la comunión y para que se respete. En conclusión, estás en un pecado mortal. Estás faltándole el respeto a Jesucristo en el pan consagrado. Y es un pecado grave. El día en que se vaya a confesar, debe hacerlo con un misionero de la misericordia. Y si puede hacerlo lo más antes posible, mejor. Y si no, se la arreglará con Dios el día en que se muera. Otro preguntita. Buenas noches, padre. Yo soy Jessica Cobian. Tengo 5 años de ser católica, pero todavía tengo secuelas de protestante. Acérquese más el micrófono. Tengo dudas el don de lenguas, porque yo vengo de la Pentecostal Unida, donde si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. Entonces, yo les decía, o sea, yo los atacaba con el que si nadie hay que interpretarle el don de lenguas, pues mejor cállense, porque eso dice la Biblia. Pero resulta que hoy voy a un grupo de oración y también hablan en lenguas y no hay quien interprete. Entonces ya quedé yo así como, bueno, a lo mejor estoy mal. Y pues sí, también otra cosa, en internet sale un padre que se llama el Padre Darío y dice, si tienes el don de lenguas, úsalo. Como que sí, o sea, a mí se me hizo como que si tienes ese don, ¿lo puedes usar cuando tú quieras? ¿O cómo es ese don de lenguas? Si yo le digo, la gente no me va a creer. Mejor que lo diga la Biblia. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1 en adelante. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1 en adelante. Usted verá lo que dice la Biblia y lo que ella diga, listo. Ni para allá ni para acá. Lo que diga la Biblia. Pero antes, mientras que lo encuentra, debo recordarle que el don de lenguas es todo lo contrario a lo que pasó en la Torre de Babel. Que todos hablaban un mismo idioma y quisieron edificar hasta alcanzar el cielo y Dios les confundió las lenguas. Cuando viene el Espíritu Santo, todos hablan idiomas distintos y Dios manda al Espíritu Santo, ellos hablan un idioma y todo el mundo les entiende, los vuelve a unir. Eso están Hechos 2. Pero luego San Pablo habla del don de lengua ese, que a veces puede expresar gemidos que no pueden ser explicados, sino con la inspiración divina. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1 en adelante. Busquen el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente al don de profecía. No dice especialmente el don de lengua. Partamos de allí. Los protestantes piensan que la Biblia dice que el más importante es el don de lenguas. Los carismáticos piensan, no todos, pero algunos, que el don más importante es el don de lenguas. Repítalo. Busquen el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente al don de profecía. No dice el don de lenguas. El especial es el don de profecía. El poder llevar la palabra del Señor, el mensaje a grandes y pequeños, a feos y bonitos, pobres y ricos, niños y adultos, a todos, y que todos puedan entender el mensaje del Señor. Aspiren ese don. Siga. El que habla en lenguas. El que habla en lengua, entonces sí existe el don de lenguas. Sí existe. Pero Pablo dice, a pesar de que yo sé que existe, ese no es el primero.
Ese no es el más importante. Y si no es el más importante, ¿por qué los protestantes lo ponen de primero? Y Pablo sabe que existe el don de lengua, pero no lo pone de primero. No dice, esto es lo más importante. No, dice, por encima del don de lengua está la profecía, el don de profecía. El saber predicar la palabra de Dios en el idioma de que la gente le escuche y le entienda. Y de la manera más sencilla que la gente lo escuche y lo entienda. Siga. El que habla en lenguas habla a Dios, pero no a los hombres, pues nadie le entiende cuando habla en espíritu y dice cosas misteriosas. Nadie le entiende. Son tan misteriosas que nadie le entiende. Siga. El que profetiza, en cambio, esto es lo hermoso, da a los demás firmeza, da firmeza, aliento y consuelo. ¿No es eso lo que estamos recibiendo hoy? Siga. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo. Ahí está. Observen que el don de lengua es sobre todo para el egoísta que busca para él solo, para lucirse. Yo soy más grande que el Papa y más papista que el Papa, porque el Papa no lo he visto hablando en lengua. Yo sí, saramamay, 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 saramamay. Yo sí hablo en don de lengua. Dice la Biblia que eso lo hace el egoísta para sí mismo. Él busca su propio interés. Hay dos maneras o tres maneras del don de lengua entre los protestantes y los carismáticos. Uno, el don de lengua que es solo para presumir, que no tiene el don de lengua, pero para presumir dice palabras que la gente no le entienda, ni él sabe lo que dice. Entonces se siente más grande que el otro. Eso es el ego. Segundo, el que sí tiene el don de lengua, sí lo tiene. Primero, el que no lo tiene, pero presume de tenerlo. Que eso existe, y eso es la mayoría. Que dicen tener el don de lengua, pero no lo tiene, pura mentira. Son aquellos que dicen, dijo uno de la Renovación Carismática en Venezuela, le dijo a una muchachita, venga y le enseño el don de lengua. La niña le dijo, ¿cómo así? Dijo, venga, con la lengua mía yo le voy a enseñar a mover la lengua suya. ¿A ustedes les da risa? Pero yo fui testigo de eso. Y le estaba enseñando cómo tenía que hablar en lenguas. Eso no es don de lengua. Eso es fingir, aparentar de que tiene el don de lengua. ¿Para qué? Para creerse superior a los demás, porque los protestantes le metieron en la cabeza que el más grande era el que tuviera el don de lengua, porque tenía el Espíritu Santo agarrado por un ala. El segundo, ese que tiene el don de lenguas, sí lo tiene, no finge, no es mentira, sí lo tiene. Pero no lo usa para darle gloria a Dios, sino lo usa para darse la gloria a él mismo. Entonces, cuando está en la asamblea, él es lo maximito, porque él habla en don de lenguas. Entonces, el obispo le tiene que hacer caso a él, el cura también, porque el obispo no habla en lengua y él sí. Si Dios le ha regalado el don de lengua, no es para que presuma de él, no es para que se crea superior a los demás, no. Es para que crezca usted espiritualmente, y si tiene algún mensaje que Dios quiera darle a la comunidad, habiendo alguien que lo interprete, lo use. Y el tercero es el que tiene el don de lenguas y lo usa no para su ego, sino para darle la gloria a Dios. Y esos son contados. Son muy pocos. A esos los felicito. A los otros les tiro piedra. Sí, a los otros no los quiero dentro de la iglesia. No. Y a ellos les tiro piedra. ¿Me captaron la idea, verdad? No es que digan ahora, el cura Toro estaba diciendo que no existía el don de lenguas.
Yo quedó grabado para que no digan que yo dije otra cosa, ¿verdad? Sigue. ¿Qué pasó? El que habla en lengua se fortalece a sí mismo, mientras que el profeta edifica a la iglesia. El profeta edifica la iglesia. Eso es mejor. Yo nunca he hablado en lenguas y no le pido a Dios hablar en lenguas. De verdad que no. Si viene ese don, lo recibo. Nunca. Pero ¿sabe qué sí le pido a Dios? Que me entienda todo aquel a quien yo le predique. Eso sí le pido a Dios. Y hasta los protestantes me entienden. Tan así que me entienden, que como me entienden clarito, me insultan. ¿Por qué me insultan? Porque no tienen cómo refutarme lo que les digo. Y otros se convierten. Sigue. Me alegraría que todos ustedes hablaran en lenguas. Me alegraría, eso es un don de Dios, está bien. No podemos negar que es un don de Dios. Siga. Pero más me gustaría que todos fueran profetas. Ah, eso sí me gustaría más. Siga. Es mucho mejor tener profetas que quien hable en lenguas. Siga. A no ser que haya quien las interprete. Ahí sí, ahí sí. Cuando hay alguien quien los interprete, ahí sí, ahí sí. Sigue. Y así toda la iglesia saque provecho. En castellano, usted lo puede leer en la casa porque no hay más tiempo. Dice Pablo, resumiendo, dice, si usted tiene el don de lengua y no hay quien la interprete, use el don de lengua en su cuarto. Y si hay quien la interprete, úselo en la comunidad y que el que lo interprete diga lo que está diciendo. Y si quiere que es mentira, termínenlo de leer ustedes en la casa porque aquí no tenemos tiempo, pero gracias por su pregunta. Buenas noches, padre. Es un gusto verlo por acá. Mi pregunta es, ¿cómo se le podría informar a los hermanos cristianos católicos Acerque más el micrófono, que tengan cuidado con las iglesias que ya no son católicas, que se dicen ser católicas, porque hoy sacerdotes excomulgados están fundando sus propias iglesias y confunden a la gente con... Ya le digo, de una vez le respondo. Hay muchos que están viviendo en secta y ya incluso toman el nombre de la iglesia católica y se ponen los ornamentos de la iglesia católica. Fácil. ¿Cómo se detecta a un falso cura? ¿Cómo se detecta a una falsa iglesia? Hay un momento donde dice, a ver si me acuerdo cómo que dice en la misa, de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro obispo, ¿cómo llama el obispo de aquí? ¿Cómo? José Vázquez. Bueno, no sé, cómo se llame. Por ejemplo, yo cuando estoy en la misa ya en Venezuela, yo digo, mi obispo Mario Moronta, yo digo, por tu servidor, acuérdate de toda la iglesia, de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro obispo Mario Moronta. Cuando usted no escuche eso, diga usted, ese no es católico. Porque todo sacerdote de la iglesia católica verdadero ha de decir, de tu servidor el Papa Francisco. Y usted ha de saber cómo se llama su obispo, ¿verdad que sí? Y usted tiene que escuchar el obispo suyo. Y de nuestro obispo Petronilo. Entonces usted ya escuchó dos cabezas de la iglesia a la que usted pertenece. Y usted dice, este es de los nuestros. No hay otra manera para detectarlo. No hay otra. Si usted no tiene pendiente eso, usted puede creer que ellos son de la iglesia católica. Porque tratan de hacer todo una obra de teatro como si fuera la iglesia católica. Pero ahí los podemos descubrir. Esa es la única manera. Y no debemos estar dejándonos llevar por ellos. ¿A qué? ¿Se parece? ¿Hacen lo mismo? Sí, se parece. La sal se parece al azúcar, pero no es lo mismo.
Padre, la segunda pregunta es, el capítulo 12 de Apocalipsis, ¿habla de la iglesia o de la Virgen María? De las dos. La Apocalipsis 12 habla de los dos, de la iglesia y de la Virgen María. Y aquel que me diga que no habla de la Virgen María, simplemente le invitaría a que analizara cuando habla de la batalla entre el ejército de Dios y el ejército del diablo, que estaba profetizado en Génesis 3:15. Simplemente le invitaría a que mirara Apocalipsis 12:5. Y la mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y fue llevado al trono de Dios, la Virgen. No hubo otra mujer que lo hiciera. Entonces, allí hay las características de lo que es la Virgen. Y también se toma de la iglesia, de las dos. De los dos. Okay. ¿Tengo chance para una más? No, ¿ya? Okay. Bueno, ¿otra? Yo no soy el que mando, aquí hay quienes mandan. Gracias. Bueno, ve. ¿Se terminó o falta otro? ¿Se terminó? Ah, bueno. Amado Padre, te doy muchas gracias por esta hermosa oportunidad que me ha brindado de compartir con mis hermanos en la fe. Gracias por esa tarea que me ha encomendado de fortalecer a los hermanos, como le diste esta tarea a los apóstoles. Yo, siervo inútil, he hecho simplemente lo que tenía que hacer. He sembrado la semilla y confío en que tú la harás crecer. Y la harás crecer en los hermanos que estuvieron aquí presentes y los que nos siguen a través de las redes sociales, católicos y no católicos, a quienes deseo e imploro de ti tu bendición abundante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias, Padre. Bueno. Puede sentarse un minuto para terminar. Mientras salimos, queremos darle gracias al Padre Luis Toro por esta noche maravillosa. Y la mejor forma que creo que podemos hacerlo esta noche es darle un aplauso por la vida del Padre. Gracias, Padre. Gracias una vez más por tremendo testimonio. Gracias, Padre. Nos impulsa a muchos. También queremos darle gracias a nuestro párroco de esta comunidad, que es al Padre Miguel Duarte, que ha permitido para que esta noche podamos tener esta maravillosa noche. Gracias, Padre. Gracias, Padre Miguel. Gracias a todos. Y démosle gracias a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor Eucaristía y a nuestra Madre María Santísima, que es para ellos todo el honor y la gloria por siempre. Amén. Gracias.